forman parte de la noticia. El análisis político a esta hora en la mesa de Así Amaneció con una de las voces más reconocidas en esta materia, el licenciado Carlos Ferrín. Carlos, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Bueno, un gran saludo como siempre. La más buscada, decía el hombre aquí. Bueno, empecemos. Carlos, el presidente de la República hace aproximadamente una hora ha dicho en un comunicado de prensa, luego de mantener silencio durante toda la jornada desde el cierre de las elecciones ayer, textualmente: ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta convirtiéndonos en la primera fuerza. El oficialismo aparentemente quiere anclarse en la victoria en la Asamblea Nacional. Bueno, mira, hay dos maneras de ver esta final de infarto, que es el final de la primera vuelta. El correísmo tiene mucho que celebrar, rompió su techo por 10 puntos, tiene que celebrar. Yo pienso que el presidente también debió celebrar, pero no celebró. Él rompió no su techo, pero sí creció 20 puntos de la primera vuelta pasada. O sea, estamos hablando que él creció absolutamente el doble. Y lo pudo haber dicho, pudo haber salido a decir, pero sin embargo, hay el que gana y el que se apropia la victoria. ¿No? Numéricamente el que gana es el presidente. Pero el correísmo, obviamente, al romper su techo, se apropia la victoria. Sale la candidata a dar un discurso de victoria y ella se apropia de la victoria. Bueno, ahora está tratando de persistir con que hay más puntos de los rezagados. Habría que ver, ya con el 90% de las actas es casi una gota en el mar, ¿no? Es muy difícil realmente mover las cifras como están, y eso apunta a eso, a lo que el presidente precisa, haber logrado tener en su primera participación con la lista 7, porque es nueva, mayoría en la asamblea y haber ganado en la primera vuelta. Aquí no hay empates técnicos, esto es como si fuera una final. Un punto más, un voto más es victoria. ¿El haber utilizado ganar en primera vuelta le afectó finalmente? Bueno, yo hice un análisis en su momento que es que eso te puede desmovilizar un poco tus bases. Y ambas campañas lo estaban haciendo, no solamente el presidente, no tanto correísmo como el novoísmo estaban promoviendo una posible victoria en primera vuelta, ¿no? Entonces ambos se desplegaron en eso. De hecho hasta el alcalde Aquiles Álvarez publicó: estamos a 1 punto algo. Eso te da un poco la idea de, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. Y yo creo que los resultados saltan a la vista, ¿no? Porque victorias más, victorias menos, porcentajes más, porcentajes menos, por ahí la mayoría de las encuestas que estaban más bien del lado del correísmo terminaron acertando a la cifra, y un poco las que estaban del lado del gobierno terminaron un poco no acertándolas tanto, ¿verdad? Ha sido medio duro no aceptar no ganar en primera vuelta. Lo que pasa es que es difícil porque a veces la decisión emocional del voto pasa en la mismísima urna. Entonces tú no tienes un balance del momento. Aquí el verdadero fraude ha sido el Cipot, pensaría. O sea, esa toma que se hizo ahí, que salió a dar una expectativa. Sin embargo, aquí hay que tener una cosa bastante clara. A pesar del exit poll, el orden cauto de la campaña del presidente es decir: no nos movilicemos hasta que tengamos el conteo oficial. No hubo celebración, no hubo tarima, no hubo nada. El presidente se guardó y esperó que empezaran los conteos. Entonces, al final el exit poll, su falla quedó absolutamente sola, no envolvió a la campaña del presidente Noboa, porque en ese momento no salió a festejar, por así decir, sino que esperaron ellos a los datos oficiales. Pero no es un baldazo de agua fría el que todos sus simpatizantes estuvieran afuera esperándolo, quizás pidiendo alguna declaración, y si bien es inteligente ser cauto y no salir a celebrar completamente, dejarlos plantados también podría entenderse de alguna forma. Bueno, habría que ver, entender lo que estaba pasando dentro del buró en ese momento. Quizás los tiempos se dilataron. Salir ya casi a 11 de la noche hubiese sido a lo mejor un revés más, un revés menos. Habrá que ver qué los llevó a tomar esa decisión. Yo pienso que no quisiera decir que el presidente tomó una decisión equivocada. Lo que quiero decir es que a lo mejor Luisa tomó una decisión acertada, que fue apropiarse de la victoria. Está bien, o sea, es lo que te toca salir a hacer. Es como casi te gano, el de Rápidos y Furiosos, ¿no? Fue por un punto están definiéndose quién ganó en la primera vuelta. ¿Y cómo podríamos explicar también el hecho de que el presidente candidato casi que se apropie de la Sierra y del Oriente, mientras el correísmo cada vez más se ancla en la costa?
Bueno, habría que ver. Yo creo que es más bien por el desempeño de sus fuerzas locales. En el 2023 el correísmo tuvo una escalada de ganar casi todas las elecciones de GATS y gobiernos locales. El resultado, ojo con lo que voy a decir, el resultado de éxito de eso es lo que le está poniendo votos, por ejemplo, en Guayas. Aquí tener una Marcela Guiñaga, que es como que todo el mundo te está transmitiendo que es una mujer del correísmo, puede tener éxito a nivel administrativo, ¿no? Eso refleja y te invita a pensar que a lo mejor una Luisa González pudiese también tener el mismo éxito. Y bueno, y Marcela de alguna manera, yo la considero ella, mira, te lo voy a poner así, yo creo que Marcela Guiñaga es el correísmo ideal de segunda vuelta. En este momento el correísmo debería ser como Marcela Guiñaga, que es más pragmática, más inclusiva, más de sentarse con las alianzas. Marcela se sienta en la misma mesa con el presidente por Guayas. Y de alguna forma, eso de alguna forma hace que crezca la votación en Guayas por el correísmo porque hay una buena representación. No cito a Marcela Guiñaga por poner un ejemplo, porque por ejemplo en Pichincha también hay una perfecta Paola Pavón. Pero sin embargo allá el presidente maneja cierta ventaja. Entonces sí hay una diferencia la gestión individual. Estamos a esta hora hablando con el licenciado Carlos Ferrín, analista político. Sin duda, algunas cuestiones clave hay que desenredar de los resultados de ayer, entre esas, las votaciones que han podido alcanzar, los resultados que han podido alcanzar figuras como Leonidas Sisa y la misma Andrea González. Otra cuestión que muchas encuestadoras no pudieron acertar es el hecho de darle un tercer lugar a Andrea González cuando realmente estuvo en el cuarto, casi a la mitad de la votación que obtuvo Leonidas Sisa, que hasta ahora allí redondea el 5% de la elección. Los memes ya dicen que ambos van a tener que buscarlo con flores y chocolates para intentar convencer de que con ellos estarán mejor. Bueno, a nivel personal yo hice una lectura de Isa los últimos días. Sí, usted era fan, parecía fan. Parecía que estaba yo en la campaña de Isa. No, Isa venía creciendo, porque Isa no necesita necesita vender una idea de que es un líder. Líder es. Sin embargo, te vendió la idea de que puede ser ese otro líder, ese de la tarima, de la flauta, de los temas ambientalistas. Hasta del baile. Hasta del baile. Y yo creo que ahí él empezó a crecer y eso quizás fue un poco lo que contuvo quizás una victoria, una creciente más de a lo mejor del lado de la izquierda con votos hacia Luisa, ¿no? O sea, Isa como que de alguna manera aguanta el barco, ¿no? Y se notaba porque hasta el último minuto el expresidente Correa decía, vamos por los votos útiles de Isa en plena elección. Entonces habría que ver ahora de cara a la segunda vuelta, aunque Isa ha dicho que no va a decantar por ninguna, ¿quién logra conquistar ese electorado? Oye, me acaba de llegar un mensaje con un resumen interesante. Te lo voy a leer para que tú me des tu opinión. Dele. Noboa quedó como primera fuerza política del Ecuador en menos de 24 meses. Noboa eliminó a todos los partidos políticos del pasado que no llegaron a ningún lado. Ganó la primera vuelta con más del 40% del electorado por oposición, que nunca había logrado eso desde Correa. Y tiene mayoría de asambleístas por primera vez desde la primera asamblea creada por Correa. ¿Qué? ¿Cómo se logra esto? Yo lo digo siempre. O sea, uno puede pensar en la fuerza del correísmo porque tiene 17 años, pero estamos hablando de que el novoísmo hace un año y medio no estaba allí. Eso no existía. Este hombre ha logrado, como tú dices, en poco tiempo, ser una fuerza importante. Por esa razón al correísmo le interesa hacerlo ver como que él pierde. O sea, ellos tratan de buscar la manera de hacer como que ellos han derrotado eso, ¿no? Entonces, crean un clivaje entre esperanza y desesperanza y cosas así por el estilo. Pero el presidente en eso de ahí, sí hay que tener cierto análisis en que por lo menos él no es ese tipo de gobernante que medio le dicen dos cosas en las redes sociales y va y actúa. O sea, tiene esa particularidad de ser bastante cabeza fría, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo eso juega en la segunda vuelta. Creería yo que requeriría una reconfiguración de ambos equipos. No nos olvidemos que el correísmo se reconfiguró hace 10 días y de tener la campaña más triste de la historia pasó a tener la más alegre. O sea, pero en una cuestión de días nada más. Entonces lograron ellos revivir el Ecuador en algo positivo
y no en eso negativo que tienen antes. Entonces, como ellos no iban creciendo lo suficiente, lograron reconfigurar su campaña. Si en 10 días el correísmo logra hacer esto, bueno, tenemos hasta abril a ver qué pasa. Carlos, si estamos hablando justamente de estas fuerzas políticas que están muy arraigadas, también hablemos de otras como la del PSC. El Diario del Universo publica que el resultado de este movimiento político en los comicios presidenciales de ayer ha sido el peor de la agrupación desde el retorno a la democracia. ¿Podemos hablar de que perdió su fuerza el PSC? Mira, si el PSC saca 4 asambleístas de ese por vivo, o sea, no ha muerto, saca pues un asambleísta ahorita. Así es. O sea, ¿quién más? ¿Alguien más sacó? Nadie más sacó. Para el Construye metió uno, de ese por vivo también. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que definitivamente sí la gente le ha dicho no a la clase política vieja tradicional y está decantando por figuras nuevas. El correísmo puede ser tener 17 años, pero sigue siendo el nuevo. O sea, es como que estamos hablando de figuras de 30, 40 años. Estas dos figuras de una forma vienen siendo como ya el cambio, ahora sí se puede decir el recambio generacional político. Yo lo que quiero saber es por qué la costa quiere tanto el correísmo. Digamos que en la costa hubo una especie como de resultado más plebiscitario. Uh-huh. O sea, aquí la costa terminó de decirle un poco que no al presidente en cierta forma. Mira, te voto el correísmo porque no me terminó de gustar esto. Quizás en la sierra no pasa eso. Su base sólida, conquistable, Manabí, nadie entra a Manabí. Es como decir, no queremos entrar a Manabí porque ahí el correísmo es rey. Bueno, mientras no entres a Manabí, el correísmo será rey. Habría que ver cómo el gobierno aquí hasta abril logra por lo menos conquistar. Tengo entendido que hubo una cantidad de votos que no salió a votar en Manabí, a lo mejor son conquistables. Habría que ver cómo lo remontan. ¿Y Guayaquil? Igual, pasa igual. Primero que tiene que hacer es un balance. Yo le quiero pedir a todos en la audiencia que esperemos los primeros, lo que se llaman las primeras encuestas de arranque. Y esta vez sí voy a estar mirando más las encuestas del correísmo porque parece tener mucha más asertividad. En eso también hay que ser bastante autocrítico, ¿no? Entonces, saber decir, ellos tenían un buen porcentaje de asertividad y uno a lo mejor puede pensar que tiene la razón en eso. Entonces, habría que ver cómo arrancan las encuestas y jugar con los valores de ellos. Ellos me dicen 10, yo digo 10. Si ellos dicen 20, yo digo 20. Entonces, así hay que trabajarlo. Carlos, y si hablamos de este panorama y ya con miras a una segunda vuelta ya firmada casi, ¿cuáles son esas tareas pendientes que tienen ambos? Bueno, esto es electoral. Vamos a ver primero esos cambios como cuando vimos al Lazo del encuentro, que cambió, o sea, el Lazo súper estructurado que se convirtió en un gran tuitero tipo Michael Jackson. O sea, esperemos que de verdad no vengan a creer que esto es un formulismo, como cuando te inscribías a la presidencia pensando que ibas a hacer un buen debate y ibas a ganar la presidencia. Eso es un formulismo. O sea, si hago una segunda vuelta, tipo el encuentro, a lo mejor gano la presidencia. Eso es un formulismo. Hay que estudiar definitivamente el electorado, saber hacerlos cualitativos, saber en qué se falló, qué faltó. O sea, no es cuestión de adivinarlo, sino que definitivamente hay que averiguarlo. Y eso le toca al gobierno y al correísmo también ser súper autocrítico, porque yo te digo una cosa. El correísmo, y por eso te decía un correísmo más parecido al Marcelo Guiñaga, el correísmo es muy combativo. Tú te metes a las redes sociales y no puedes opinar nada porque te caen 10 troles y te destruyen. Entonces, yo no sé cómo eso consigue votos. Puedes llegar a cierta meta, pero si necesitas conseguir más votos, deben suspender eso de ahí. Deben ser menos combativos, o sea, ser más inclusivos. Oye, más bien te invito a debatir, perfecto. Pero la Revolución Ciudadana no ha sido muy característica de hacer alianzas en las elecciones. Reto, que es un partido que para mí es más o menos, y se lo dije aquí al señor Chávez, es como madera de guerrero para los César Cristianos. Sí. Pero ¿cómo van a hacer ellos alianzas si no les gusta hacer alianzas? O sea, con el perfil de Rafael Correa. Posiblemente estemos viendo en la primera vez una vuelta en que ellos terminen haciendo alianzas. ¿Con quién? ¿Con ISA? Tendrían que ellos sentarse a ver. Pero entonces esa sería la estrategia, que el correísmo apunte hacia la sierra y el novoísmo hacia la costa. Mira, es muy difícil pensar que los votos son endosables, no porque me junto con ISA, a lo mejor me voy a llevar los votos de ISA. Porque la gente se acuerda de lo que hizo claro, Correa. No funciona así, pero sí funciona cuando tú empiezas a dar ciertos rasgos en los cuales no dabas brazo a torcer y a lo mejor dices, ya, está cambiando, capaz el correísmo hace una alianza simbólica, como para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una alianza de mesa abierta, de diálogo,
Y se sientan algunos ahí. Entonces, mira, está haciendo algo distinto, quiero confiar. Entonces, no necesariamente tiene que ser, no es que Isa va a decir, va a activar un beeper y todos los que votaron por él van a votar por Luis. Es difícil. Sí. La jornada electoral seguramente seguirá trayendo más cuestiones durante los próximos días. El análisis todavía tiene mucho. ¿Le puedo que leer, contar. perdón, hasta Sí, ahora de cómo hecho. están la asamblea? 66 ADN, 64 Revolución Ciudadana, Pachacutic 8, Partido Social Cristiano 4, Construye y 4 los independientes. Y faltan los de afuera, que eso son 4 que sabremos cuándo los Ya, sabremos. dos cosas que rescatar ahí. Pachacuti, 8 Ujú. sin no participaron con listas nacionales. tengo efecto. entendido. Claro. Imagínate, Sí, nacional. sí. Imagínate, sí. Ahora, dos cosas Y que hay, Construye tampoco tuvo lista nacional. dos cosas que hay que destacar de ahí, ¿verdad? Primero, el correísmo siempre ganaba la primera vuelta, entraban primero, o sea, era su sello personal. Perdían en la segunda, pero por lo menos entraban en la primera vez. Era una victoria. Están buscando lograrlo, ahorita en este momento en el CNE, pero el presidente ha logrado estar por lo menos arriba, a pesar de lo muy cercano, él ha ganado la primera vuelta numéricamente, ¿verdad? Anímicamente quizás no se sienta así, pero numéricamente él gana la primera vuelta. Lo que acabas de decir, hasta hace no mucho, el que alcanzaba la mayoría en la asamblea era el correísmo. Ujú. El presidente logró escalar que su bloque sea el que entre primero en la asamblea. Y eso también te da ciertas posiciones, incluso con temas de presidir la asamblea, con temas de armar ciertas cosas. O sea, te da ciertas ventajas. Y habría que ver de aquí al 24 cuántos de esos no se suman también a la tesis del gobierno y forman bloques aliados. Porque si algo tiene ADN es que ellos empiezan con 16 y terminan con 40. Entonces Claro. habría que ver con cuántos ellos arrancan la asamblea. Son muy buenos a nivel político. Qué bueno. Durante este análisis, para ir cerrando la conversación, Carlos, mucho se ha hablado desde muchas voces, precisamente de especialistas en la materia, de algo que no se escuchaba quizás hasta desde el tiempo de Bucarán, el famoso voto vergonzoso o algo por el estilo. ¿En tu análisis también aparece ese sustantivo? Yo creo que el voto vergonzoso es más como un voto Atractivo. rebelde, ¿no? Así como decir, todo el mundo quiere que vote. Es como los cartones, nos caen mal, pero queremos tener uno, más o menos. O sea, nos caen mal, pero queremos tener uno en la casa. O cuando vemos uno, sucumbimos. Pasa igual, ¿no? Pasa igual, todo el mundo quiere ir por este man, pero yo me rebelo, yo voy a votar por otro. Entonces, es más bien un voto rebelde más que vergonzoso, pensaría yo. ¿Y hay algún voto de meme, por decirlo así, o de burla? Hubiéramos visto que Gisela quedara un poquito más arriba, pero no, realmente... ¿cómo se llamaba ese candidato? Se me fue el nombre ahora, el de la vez pasada, el que fue el meme. Bolívar Ya. Armijos. Esta es una elección que terminó con muchos bolívares Armijos, pienso yo. Muchos, o sea, el último lugar es compartido por muchos. Queremos agradecer a Carlos Ferrín, analista político, aquí en la mesa de Así Amaneció, desenredando, como hemos dicho, lo ocurrido ayer en la jornada electoral. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Listo, gracias a ustedes. 9:48.